El amor, el primer fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. El amor es el primer fruto del Espíritu mencionado en la Biblia y, sin duda, el más importante. El amor no es solo un sentimiento o emoción, es una decisión, una acción, y la esencia misma del carácter de Dios. ¿Pero qué significa el amor bíblico? ¿Cómo podemos vivirlo en nuestra vida diaria? Acompáñame a explorar lo que la palabra de Dios enseña sobre el amor. ¿Qué es el amor según la Biblia? El amor en la Biblia es más profundo que el amor que solemos ver en las películas o escuchar en canciones. Es un amor que da sin esperar nada a cambio. El término griego usado en el Nuevo Testamento para este amor es ágape, y se refiere al amor sacrificial y desinteresado. La Biblia dice que Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Esto significa que el amor no es solo algo que Dios hace, es quien Él es. Todo lo que hace Dios está motivado por su amor infinito y perfecto. Un pasaje clave que describe el amor es 1 de Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor perfecto, Dios nos amó primero. La mayor demostración del amor de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cuando estábamos lejos de Dios, Él no nos abandonó. En cambio, nos buscó y nos amó tanto que estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestros pecados. Este amor incondicional es la base de nuestra fe y el modelo que debemos seguir. El amor de Jesús, un ejemplo a seguir. Jesús vivió una vida de amor. Él mostró amor a todos, incluso a aquellos que lo rechazaron o lo lastimaron. Lavó los pies de sus discípulos, Juan 13:14, sanó a los enfermos, Mateo 14:14, y perdonó a quienes lo crucificaron diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. El amor de Jesús nos enseña que el amor no depende de cómo nos tratan los demás, sino de nuestra decisión de actuar con bondad, paciencia y perdón. ¿Por qué es importante el amor en la vida cristiana? El amor es el mandamiento más grande. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 37 y 39. Amar a Dios y amar a los demás son los pilares de nuestra fe. Si vivimos en amor, cumplimos con toda la ley de Dios, Romanos 13:10. El amor nos identifica como seguidores de Jesús. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, Juan 13:35. El mundo no nos reconocerá por lo que decimos, sino por cómo amamos. Si amamos a los demás como Jesús nos ama, mostramos su luz en un mundo lleno de oscuridad. ¿Cómo podemos vivir en amor? El amor no es algo que podamos producir por nosotros mismos, es un fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Aquí hay algunos pasos para cultivarlo. 1. Ama a Dios primero. Cuando amas a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, su amor llenará tu vida y se derramará hacia los demás. Esto comienza al pasar tiempo con Él en oración, leyendo su palabra y obedeciendo sus mandamientos. 2. Ama a tu prójimo. El amor no es solo para las personas que nos agradan. Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, Mateo 5:44. Esto significa orar por ellos, perdonarlos y tratarlos con bondad, aunque no lo merezcan. 3. Ama con acciones, no solo con palabras. El apóstol Juan nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, 1 de Juan 3:18.
El verdadero amor se demuestra en nuestras acciones, ayudando a quienes lo necesitan, siendo pacientes y perdonando. 4. Confía en el Espíritu Santo. El amor que Dios nos pide no es algo que podamos hacer solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para amar como Él nos ama. Cuando permitimos que el Espíritu obre en nuestra vida, Él nos da un amor que transforma. Un amor que transforma vidas. El amor es poderoso. Puede cambiar corazones endurecidos, sanar heridas y unir lo que está roto. Cuando vivimos en amor, reflejamos a Jesús y dejamos una huella duradera en quienes nos rodean. Imagina que cada acto de amor que haces es como una semilla que siembras en el corazón de otra persona. Puede que no veas el fruto de inmediato, pero Dios usará ese amor para hacer cosas maravillosas. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, 1 Corintios 13:13. El amor nunca falla. Cuando vivimos en amor, vivimos en Dios. Dejemos que su amor llene nuestro corazón y lo compartamos con el mundo. Ahora, hablemos del siguiente fruto del Espíritu, el gozo. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo que Dios quiere producir en la vida de sus hijos. Pero, ¿qué es el gozo según la Biblia? Es lo mismo que la felicidad. ¿Cómo podemos experimentarlo, incluso en medio de dificultades? ¿Qué es el gozo según la Biblia? El gozo bíblico no es simplemente un sentimiento pasajero de felicidad. Es una profunda satisfacción que viene de conocer a Dios y confiar en Él, independientemente de las circunstancias. Mientras que la felicidad depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, el gozo depende de nuestra relación con Dios. El Salmo 16:11 lo explica así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto significa que el verdadero gozo solo se encuentra en la presencia de Dios. Es un regalo que no puede ser robado por las dificultades de la vida, porque está anclado en la esperanza eterna que tenemos en Él. El gozo en acción, ejemplos bíblicos. El gozo de Jesús. Jesús vivió con un gozo perfecto, incluso sabiendo que enfrentaría la cruz. En Hebreos 12:2, leemos: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo de Jesús no estaba en evitar el sufrimiento, sino en cumplir la voluntad de su Padre y salvarnos. Su gozo era hacer la obra de Dios. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, no se lamentaron ni se quejaron. En cambio, cantaron himnos y alabaron a Dios, Hechos 16:25. Su gozo no provenía de su situación, sino de su confianza en el Señor. Este gozo fue tan poderoso que impactó a los demás prisioneros y al carcelero, quien terminó entregando su vida a Cristo. ¿Por qué es importante el gozo en la vida cristiana? El gozo es nuestra fortaleza. En Nehemías 8:10, el pueblo de Israel recibió esta verdad poderosa: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando enfrentamos desafíos, el gozo nos da la fortaleza para perseverar. Este gozo no viene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios y su fidelidad. El gozo refleja nuestra fe. Cuando vivimos con gozo, demostramos que confiamos en las promesas de Dios. Es una evidencia de nuestra fe y una forma de testificar a los demás. Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. El gozo es parte del plan de Dios para que vivamos una vida plena y abundante. El gozo es eterno. Mientras que las alegrías del mundo son temporales, el gozo que Dios da es eterno. David lo describe así: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 30, versos 4 y 5. Dios nos promete que, aunque enfrentemos momentos difíciles, su gozo prevalecerá. ¿Cómo podemos cultivar el gozo? Busca la presencia de Dios. El gozo fluye cuando estamos cerca de Dios. Dedica tiempo a orar, leer su palabra y alabarlo. Mientras más te acerques a Él, más experimentarás su gozo.
confía en las promesas de Dios. El gozo crece cuando confiamos en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa confianza nos llena de gozo en medio de cualquier circunstancia. Agradece siempre. La gratitud es un camino directo al gozo. En 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, Pablo nos exhorta, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando reconocemos las bendiciones de Dios, incluso en las cosas pequeñas, nuestro corazón se llena de alegría. Comparte el gozo con los demás. El gozo crece cuando lo compartimos. Al ayudar a otros, alentar a los desanimados o simplemente mostrar una sonrisa genuina, llevamos el gozo de Dios a los demás. El gozo es más que una emoción, es un reflejo de nuestra relación con Dios y una señal de su obra en nosotros. En un mundo lleno de tristeza y preocupación, el gozo del Espíritu Santo es como una luz que brilla en la oscuridad. Cuando vivimos con gozo, invitamos a otros a experimentar la paz y el amor que solo Dios puede dar. Recuerda estas palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. El gozo no significa que nunca tendremos problemas, pero sí significa que, en Cristo, tenemos una esperanza que nadie puede quitarnos. Vivamos con gozo, no como una emoción pasajera, sino como una certeza firme de que nuestro Dios es fiel y su amor nunca falla. Dejemos que este gozo ilumine nuestra vida y sea un testimonio de la bondad de Dios. La paz, un fruto del Espíritu que llena el corazón. La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo, y no se trata solo de la ausencia de conflictos, sino de un estado profundo de calma y seguridad que viene de Dios. Es un regalo celestial que supera cualquier circunstancia y llena el corazón de aquellos que confían en Él. Pero, ¿qué es exactamente esta paz? ¿Cómo podemos experimentarla en nuestras vidas? Vamos a descubrirlo juntos con más detalles. ¿Qué es la paz según la Biblia? La paz, en el contexto bíblico, se traduce del término hebreo salom y del griego eirene. Salom significa integridad, bienestar y plenitud, mientras que eirene se refiere a una tranquilidad interna que proviene de Dios. Es mucho más que no tener problemas, es una paz que se siente incluso en medio de las tormentas. Jesús prometió esta paz a sus seguidores cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. El mundo ofrece una paz temporal basada en circunstancias externas, como el éxito, la riqueza o la ausencia de problemas. Pero la paz que Jesús da es duradera, porque está fundamentada en su amor, su poder y su fidelidad. La paz en acción, veamos algunos ejemplos bíblicos. Jesús calma la tormenta. En Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tormenta comenzó a azotar. Los discípulos, llenos de miedo, despertaron a Jesús diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. En ese instante, todo quedó en calma. Este milagro nos enseña que la paz de Jesús no depende de la ausencia de tormentas, sino de su presencia en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él, podemos tener paz, sin importar cuán fuerte sea la tormenta. La paz de Esteban. Cuando Esteban fue llevado ante el concilio y acusado falsamente, enfrentó la muerte con una paz que asombró a todos. En Hechos 7, versículos 55 al 60, mientras era apedreado, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo pudo tener tanta paz en un momento tan terrible? Porque su corazón estaba lleno del Espíritu Santo y su mirada puesta en Jesús. ¿Por qué es importante la paz en la vida cristiana? La paz guarda nuestro corazón y nuestra mente. Pablo escribió en Filipenses 4, versículos 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz actúa como un guardián, protegiendo nuestra mente de la ansiedad y nuestro corazón del temor. La paz nos conecta con Dios y con los demás. Dios nos llama a ser pacificadores. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. La paz que Dios nos da no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos capacita para reconciliarnos con los demás y llevar armonía a nuestras relaciones. La paz es un testimonio al mundo. Cuando los demás ven que vivimos con paz, incluso en tiempos difíciles, se dan cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Esa paz es un testimonio poderoso del amor y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos experimentar la paz de Dios? Confiando en Dios. La paz comienza cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, porque sabemos que Él es fiel. Rindiendo nuestras preocupaciones a Dios. La ansiedad es uno de los mayores enemigos de la paz. Pero cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da su paz. Como lo dijo Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Obedeciendo a Dios. La paz también viene de vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Cuando seguimos sus mandamientos, evitamos muchos problemas que nos quitan la paz. El Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. La paz es un fruto del Espíritu, lo que significa que no podemos producirla por nuestra cuenta. Necesitamos rendirnos a Dios y permitir que su Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Mientras más cerca estemos de Dios, más experimentaremos su paz. Una paz que transforma vidas. La paz de Dios no es solo para nosotros, también es un regalo que podemos compartir con los demás. En un mundo lleno de conflictos, miedo y ansiedad, la paz que viene de Dios es una luz brillante que atrae a las personas hacia Él. Recuerda estas palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La paz de Dios es un refugio seguro en un mundo incierto. Es un recordatorio de que no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, Dios está con nosotros, sosteniéndonos con su amor y guiándonos con su sabiduría. Vivamos con esta paz que sobrepasa todo entendimiento y seamos portadores de paz en un mundo que tanto lo necesita. Que la paz de Dios gobierne siempre en nuestros corazones y en nuestras vidas. La paciencia, un fruto del Espíritu que refleja la eternidad de Dios. La paciencia, como fruto del Espíritu, es una virtud divina que transforma nuestro corazón y nuestra manera de vivir. No es simplemente esperar sin quejarse, sino confiar en el tiempo perfecto de Dios y mantenernos firmes con esperanza, amor y fe, incluso en las pruebas. Pero, ¿qué significa realmente la paciencia según la Biblia, y cómo puede reflejar la obra del Espíritu Santo en nosotros? Vamos a explorar juntos esta hermosa cualidad. ¿Qué es la paciencia según la Biblia? En la Biblia, la paciencia se traduce de palabras hebreas y griegas que implican longanimidad, resistencia y perseverancia. No se trata solo de soportar las dificultades, sino de hacerlo con fe y confianza en Dios. Es tener la capacidad de esperar en Él con tranquilidad, sabiendo que sus planes son perfectos. Un ejemplo perfecto de paciencia lo encontramos en Dios mismo, quien es descrito como tardo para la ira y grande en misericordia, Salmo 103:8. Su paciencia hacia nosotros es una expresión de su amor, dándonos tiempo para arrepentirnos y acercarnos a Él, 2 de Pedro 3:9. La paciencia también se muestra en la capacidad de soportar las ofensas de otros sin devolver mal por mal, como lo enseña Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ejemplos bíblicos de la paciencia.
Job es uno de los mayores ejemplos de paciencia en la Biblia. Aunque perdió todo, su familia, su riqueza y su salud, se mantuvo firme en su confianza en Dios. En medio de su dolor, pudo decir, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job nos enseña que la paciencia no significa ignorar el sufrimiento, sino mantener nuestra fe incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Jesús, la paciencia perfecta. Jesús mostró una paciencia infinita en su ministerio. Fue paciente con sus discípulos, quienes a menudo no entendían sus enseñanzas, y con las multitudes que lo seguían por sus milagros, pero no siempre por fe. Más aún, soportó la traición, la burla y la cruz con amor, orando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Su paciencia es un modelo perfecto para nosotros, mostrando que el verdadero amor es paciente. 1 Corintios 13:4. ¿Por qué es importante la paciencia en la vida cristiana? Primero, refleja el carácter de Dios. Cuando somos pacientes, mostramos el carácter de Dios al mundo. En un mundo que busca resultados inmediatos, la paciencia destaca como una luz que revela la eternidad de Dios y su soberanía. Segundo, fortalece nuestra fe. La paciencia nos ayuda a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Romanos 5, versículos 3 al 4 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Las pruebas no son fáciles, pero al confiar en Dios, nuestra paciencia se fortalece y nuestra fe crece. Tercero, nos capacita para amar a los demás. La paciencia es esencial en nuestras relaciones. Efesios 4:2 nos exhorta a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando somos pacientes, podemos perdonar, comprender y amar a los demás como Cristo nos ama. ¿Cómo podemos cultivar la paciencia? Confía en el tiempo de Dios. La paciencia comienza con la fe en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Como dice Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando confiamos en que Dios está trabajando, podemos esperar con paz y esperanza. Ora por el fruto del Espíritu. La paciencia no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es un fruto del Espíritu Santo, y necesitamos pedirle a Dios que lo cultive en nuestro corazón. Cuando nos rendimos a su obra, Él nos transforma. Recuerda el ejemplo de Jesús. Cuando enfrentemos situaciones difíciles, recordemos la paciencia de Jesús. Hebreos 12, versículos 1 y 2, nos anima a correr con paciencia la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Agradece en medio de las pruebas. Las pruebas son oportunidades para crecer en paciencia. Santiago 1, versículos 2 al 4 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando agradecemos a Dios, incluso en los momentos difíciles, Él usa esas experiencias para fortalecernos. La paciencia no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a los demás. Cuando vivimos con paciencia, reflejamos la paz, el amor y la fidelidad de Dios en un mundo lleno de impaciencia y estrés. Mostramos a quienes nos rodean que hay un Dios en quien podemos confiar, que tiene todo bajo control. Recuerda estas palabras de Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios ve nuestra perseverancia y promete recompensarla en su momento perfecto. Un llamado a vivir con paciencia. La paciencia es una obra hermosa del Espíritu Santo que nos transforma desde adentro y nos equipa para enfrentar la vida con esperanza y confianza. Es un recordatorio de que nuestro Dios es fiel y que sus planes siempre se cumplen, aunque debamos esperar. Vivamos con paciencia, sabiendo que cada prueba, cada espera y cada desafío son oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios. Como dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Que nuestra vida refleje esta paciencia divina, llevando paz, amor y esperanza a un mundo que tanto lo necesita. La benignidad, el reflejo de la bondad de Dios.
La benignidad es uno de los frutos del Espíritu, una virtud que refleja la bondad, la ternura y el amor de Dios hacia los demás. Ser benigno significa actuar con amabilidad y compasión, demostrando un corazón generoso incluso hacia aquellos que no lo merecen. Pero, ¿qué significa la benignidad desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo podemos vivirla en nuestro día a día como seguidores de Cristo? Acompáñame a descubrir este maravilloso fruto. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestras novedades. ¿Qué es la benignidad según la Biblia? En las Escrituras, la benignidad proviene del término griego krestotes, que se traduce como bondad activa o amabilidad práctica. No se trata solo de sentimientos agradables hacia alguien, sino de actos concretos que buscan el bienestar del prójimo. La benignidad es más que ser amable, es una expresión tangible del amor de Dios, una acción que nace de un corazón lleno del Espíritu Santo. Dios mismo es el mejor ejemplo de benignidad. El Salmo 145, versículos 8 y 9, dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Su benignidad no discrimina, se extiende tanto a los justos como a los injustos, mostrando su deseo de que todos se acerquen a Él. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. La parábola del buen samaritano. En Lucas 10, versículos 30 al 37, Jesús contó la historia de un hombre que fue asaltado y dejado medio muerto en el camino. Mientras que un sacerdote y un levita pasaron de largo, un samaritano, que era despreciado por los judíos, se detuvo para ayudarlo. Lo curó, lo llevó a un refugio y pagó todos los gastos necesarios para su recuperación. Este acto de benignidad no solo fue una expresión de compasión, sino un recordatorio de que la verdadera bondad no conoce fronteras de raza, religión o posición social. Jesús y los niños. En Mateo 19, versículos 13 al 15, los discípulos intentaron impedir que los niños se acercaran a Jesús, pero Él les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Con ternura y amor, Jesús demostró su benignidad al valorar a los más pequeños, mostrándonos que nadie está fuera del alcance de su bondad. José y sus hermanos. En Génesis 45, José, quien había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, tuvo la oportunidad de vengarse de ellos cuando llegaron a Egipto en busca de alimento. Sin embargo, en lugar de castigarles, les mostró benignidad, los perdonó, los abrazó y les proveyó de lo que necesitaban. La benignidad de José refleja el amor redentor de Dios, quien nos perdona y nos da lo que no merecemos. ¿Por qué es importante la benignidad en la vida cristiana? Refleja el carácter de Dios. Cuando somos benignos, mostramos al mundo cómo es Dios. Tito 3, 4 y 5 nos recuerda que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La benignidad es un testimonio vivo de la gracia y el amor de Dios hacia nosotros. Trae luz a un mundo oscuro. Vivimos en un mundo donde la bondad a menudo es reemplazada por el egoísmo y la indiferencia. La benignidad es una forma poderosa de contrarrestar esta oscuridad, mostrando que el amor de Dios transforma corazones y relaciones. Fortalece nuestras relaciones. Proverbios 21:21 dice: El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Cuando vivimos con benignidad, nuestras relaciones con los demás se llenan de amor, confianza y respeto. ¿Cómo podemos cultivar la benignidad? Permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. La benignidad no es algo que podamos producir por nuestra cuenta, es un fruto del Espíritu. Necesitamos rendirnos a la obra de Dios en nuestras vidas, permitiéndole cambiar nuestras actitudes y llenarnos de su amor. Imitando a Jesús. Jesús es nuestro modelo perfecto de benignidad. Cuando enfrentemos la oportunidad de ser bondadosos, pensemos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a mostrar amor y compasión incluso en las circunstancias más difíciles. La benignidad no siempre requiere grandes gestos.
Puede expresarse en cosas simples, un saludo amable, un oído dispuesto a escuchar, una palabra de ánimo o ayudar a alguien en necesidad. Estas pequeñas acciones tienen el poder de cambiar vidas. Pidamos a Dios que nos dé un corazón sensible a las necesidades de los demás para que podamos ser instrumentos de su bondad en el mundo. Una benignidad que transforma vidas. La benignidad no solo beneficia a quienes la reciben, sino que también transforma a quienes la practican. Cuando vivimos con benignidad, experimentamos la alegría de ser canales del amor de Dios y de marcar una diferencia en las vidas de los demás. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta invitación no es solo para momentos especiales, sino para cada día, en cada interacción. La benignidad es una virtud que refleja la belleza del corazón de Dios. Es un recordatorio de que, así como hemos recibido su bondad inmerecida, estamos llamados a compartirla con los demás. Vivamos con benignidad, siendo testigos de la gracia de Dios y llevando luz a un mundo que tanto la necesita. Que nuestras palabras y acciones reflejen esta benignidad divina, transformando corazones y acercando a las personas al amor de Cristo. Como dice Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que nuestras vidas estén adornadas con la benignidad que solo el Espíritu Santo puede producir. Gracias por tu visita al canal. Le invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas próximos temas. Dale me gusta, comenta y comparte el video. Dios te bendiga.